una de las cosas que me encanta de Warning es que su sonido tiene mucha personalidad. Pasa mucho que, por ejemplo, cuando han salido bandas en los últimos años, Airborne decían que era como un AC/DC 2.0, a Greta Van Fleet le decían como que es un Led Zeppelin 2.0. The Warning, de hecho, no, o sea, han arrasado, tienen mucha personalidad con su sonido, mucha personalidad como la imagen de la banda. Quería preguntarles un poquito cómo llegaron a este concepto de Warning, cómo se trabajó un poco el sonido, la imagen. Eso es bueno, siempre hemos tenido una visión muy clara de nuestro sonido y yo creo que es una mezcla muy ah, igual de las tres integrantes de la banda. Entonces yo creo, y como todos tenemos como que gustos muy diferentes, esa mezcla yo creo que es como que lo que lo hace bastante, no sé, am, único, por así decirlo, porque pues sí, nadie va a pensar igual que otra persona en este mundo. Entonces nos gusta mucho como también experimentar muchas cosas dentro del rock y fuera del rock. Yo creo que también por eso nos gusta como que integrar muchos aspectos de la música que escuchamos en general a lo que nosotros hacemos y nos gusta mucho hacer ese tipo de mezclas, entonces sí, es divertido. Sí, porque reconoces un poco muchos toquecitos de muchas influencias dentro de la música de Warning, pero digamos, no las han encerrado felizmente en ninguno de esos conceptos de son tal banda de rock clásico en los 2010, 2020. Y de hecho iba por ahí un poco, han sido siempre muy claras con que tienen influencias de muchos lados, no solamente de rock clásico. Creo que Ujú. una de las que siempre mencionan es Muse y otras similares, pero también escuchan otros estilos. Escuchamos bastante tipo de música, de hecho nos gusta involucrarnos y conocer de diferentes lugares. Escuchamos mucho K-pop, el pop en general, también nos influye mucho rock japonés, de todas partes, Música honestamente, clásica. Yo creo música que clásica. como músicos hay que estar abiertos a escuchar de todo, porque todo te inspira para hacer tu propia música, aunque no vaya a terminar siendo pop o lo que sea, pero agarramos inspiración de todos y lo convertimos en nuestro propio sonido. Y yo creo que así salen cosas nuevas en nuestra música. Me encanta. De hecho, también es algo con lo que lidiamos mucho con el público de garaje rock, pero suele pasar que el rockero tradicional es bastante cerrado a nada que sea rock 80s, 90s o que suene a ese sonido bien clásico. Y sin embargo, ustedes han conquistado a ese público y a las nuevas Sí, generaciones. bueno, yo creo que lo que más nos gusta del género del rock es la pasión que todo el mundo tiene por este género e igual el sonido de poder, como que expresarnos al 100%. Y aparte el género siempre ha sido de romper reglas, romper estereotipos, entonces nosotras, honestamente, cuando abordamos nuestra música no hay reglas y es lo que salga, lo que pida la canción. Entonces, nosotros con tener esa energía arriba del escenario estamos más que contentos. Quizás también es algo medio generacional, justamente lo mencionas tú, y es que para nosotros el rock no es tanto de el sonido en sí, sino es más un concepto mucho más amplio Claro. y no tiene nada que ver solamente con los tiempos de cuatro cuartos y guitarras fuertes, ¿no? Claro. Eh, hay mucho de estas influencias de K-pop, de música clásica, de todos estos temas. ¿Cuáles dirían que han sido los temas que han tenido mucha más influencia fuera del rock? Oh, yo creo que Disciple es una buena mezcla De de todo, sí. muchas Bueno, cosas. perdón, la pregunta fue una canción nuestra que ¿Nuestra? tenga influencias de otras partes. Sí, una canción que consideren Ok. ustedes que ha tenido mucha influencia de otros estilos, Sí. no Yo sé, del diría rock. que Disciple en el tema de las armonías Ujú. y que muchas partes, o sea, que tenemos muchas partes en la misma canción, Está constantemente cambiando cambiando. la canción. Ujú. Yo creo que esa cantidad de partes y esas armonías, creo que lo sacamos mucho influencia de K-pop. De K-pop, y sí. Y también de una poca onda de rock japonés en el Sí, sentido de que no hay parte igual, pero sí hay cosas que reconoces dentro de la música, pero aún así no es exactamente igual cada vez que se y digo, son repita. cosas pequeñas que la gente puede que no note, pero nosotros estamos conscientes de dónde agarramos inspiración para ciertas canciones. Ujú. Pero eso está muy divertido que la gente no se da cuenta y como Sí. quiera Lo disfruta disfruta, la entonces sí. música de la misma manera. Sí, quién sabe, ¿no? Muchos de
de nuevo con el tema de los rockeros tradicionales, pero aman las canciones de Warning y probablemente no saben que subyacentemente hay mucha inspiración que viene de otros estilos. Supongo que es también un asunto generacional de nuevo, pero nosotros podemos escuchar rock en la mañana, no sé, salsa en la tarde y haber una fiesta con reggaetón en la noche. No sé si ustedes pasa igual. A nosotros no nos hace demasiado drama, pero a generaciones un poco atrás es un sacrilegio. Es verdad. Uh-huh. Hablando precisamente de otros géneros, ven ahorita, no quiero caer en este tema de repetitivo, el reggaetón versus el rock, pero el reggaetón está consumiendo mucho del mainstream actualmente y eso incluso ahorita está llegando al reggaetón. Tenemos una colaboración que se viene entre Gorillaz y Bad Bunny, no sé si estaban al tanto, o es la invitación que hizo Metallica y J Balvin para el tema. ¿Cómo ven un poco la llegada del urbano hacia el rock? Mira, honestamente, a mí me gusta mucho ver este tipo de colaboraciones, especialmente cuando un artista siente una conexión al rock, porque muchísimos de los artistas que hacen pop y reggaetón y todo, tienen un alma rockera porque también en el tiempo cuando ellos crecieron, el rock era como que lo más popular en ese momento. Entonces yo creo que cada quien tiene una esencia de lo que significa ser rockero y lo que se siente vivir esa música. Entonces, al momento de que Metallica hace esa invitación a estos artistas que de alguna manera tuvieron esa conexión con su música, se me hace tan bonito poder crear algo nuevo y distinto para nuevas generaciones con esa misma conexión que todos tenemos a esa música. También otra vez, nosotros como jóvenes escuchamos música porque nos gusta, no estamos súper como amarrados a una idea de un género, nada más se puede usar una cosa. Entonces también se me hace muy lindo que estos mundos se puedan estar juntando y que a la gente que nada más escucha música porque le gusta, que se puedan juntar estos mundos y que les pueda gustar de todo. Y que conozcan los dos lados que existen existen detrás de esta canción. Creo que ustedes de hecho son un buen puente para eso, o sea, ahora que están golpeando fuerte en el mainstream, incluso yo he descubierto algunas bandas a partir de las colaboraciones que han hecho con ustedes, me he estado girando con ustedes. A Alessia Cara no la conocía hasta que hizo la colaboración con ustedes para Enter Sandman. Creo que están abriendo realmente la mente de muchos rockeros tradicionales. ¡Ay, gracias! Justo también escuchaba una entrevista hace poco en la que justamente hablaban de este proceso por el que pasan las maquetas, por cuando las trabajan ustedes, ahí tiene que pasar por una producción. Incluso mencionaron una etapa de marketing en esta entrevista. Claro. ¿Qué tan fuerte es la influencia, digamos, ya de la parte comercial dentro del sonido que finalmente tiene la canción? Claro, bueno, dentro del sonido nosotros siempre nos vamos con nuestra visión y lo que creamos creativamente que sea lo mejor, y ya cuando llega marketing ellos empiezan a pensar la mejor manera de promocionarlo. Igual siempre nos dicen sus opiniones de qué podría ser, pero aún así nosotras como que ok, lo tomamos lo tomamos a consideración, pero si igual no va con lo que vemos como el resultado final, tratamos de como que queden de las dos maneras lo mejor posible. Es un proceso que a veces queda un poco visibilizado, ¿no? O sea, tenemos una idea un poco romántica de los artistas y que tal cual ellos crean la canción en el demo, así llega directo al público y hay muchos procesos adentro. Y es bueno conocerlo de parte de una banda como ustedes porque, o sea, no da por hecho que Dave Grohl compone, produce y lanza la canción solo, y seguramente no, pero una banda que se inserta en el mercado y que ya está pasando por todo eso es súper interesante. ¿Qué otros procesos pasan? Claro, sí, no, de hecho, muchas personas, yo creo que también yo cuando estaba chiquita era de que, bueno, pues un artista hace su canción y ya. No, hay un chorro de gente en nuestro equipo que se la vive trabajando para que nosotros podamos sacar nuestra música a nuestra manera, con el arte, la producción, todo. De hecho, pues existen los productores, todos los ingenieros que trabajan en el álbum, y luego igual pues está el proceso de composición, de arreglar las canciones, digo de arreglos, no de arreglar, de meter los arreglos de las canciones, grabarlas, editarlas, mezclarlas, masterizarlas, las canciones igual.
alguien que los meta en los, ¿cómo se llama? Que les ponga su código, no sé, cada canción tiene un código y eso se tiene que programar, o sea, es increíble todo el proceso que hay detrás de una sola canción, de todo un álbum y luego producirlos físicamente, no, muchísimas cosas. Y todo eso es mucha gente detrás, haciendo decisiones y trabajando todos los días, mandando mails y todo. Ahora que mencionas lo de los discos, ¿qué tan importante es para ustedes el material físico ahora que lo digital es súper A caro? nosotros nos encanta poder imprimir nuestra música, sentimos que es como que una parte muy especial de no nada más vivir la música auditivamente, sino también como tenerlo físicamente y vivir esa experiencia de abrir Es muy un, especial. sí, un vinilo y poder de que ver las letras, ver el arte y todo, que también encapsula muy bien lo que tratamos de expresar con toda nuestra música. También en un live probablemente hace más de un año, eh, comentaron que antes justamente del contrato que tienen ahorita con Republic, habían tenido un test previo con otra productora, otra disquera, pero que esta les medio que quería recortarles el estilo o moldear de cierta forma de Warning. ¿Es posible saber como qué cosas querían modificar dentro del concepto de la banda? Bueno, definitivamente querían cambiar el género porque pues el rock no Algo más vende. comercial. Exacto, entonces, o sea, según ellos sí como que pues no vende y pues no íbamos a llegar a ninguna parte y nosotros no, gracias. Y también, pues, justo dentro de eso sería como que pues, cambiar cómo nos veíamos, Sí, etcétera, más bien etcétera. a cambiar nuestra imagen a algo más comercial, por decirlo de alguna manera. Y nosotros, como que honestamente, para nosotros es muy importante ser honestas a lo que queremos salir, porque un producto forzado se llega a escuchar. Es como si una persona no disfruta lo que crea o lo que toca, siento que se transmite y no es lo mismo. Sin embargo, quizás es un prejuicio, pero creo que pasa mucho con el K-pop. Ustedes conocen un poco más de eso, no sé, de esta idea de que el K-pop es un producto empaquetado, un producto que tiene un estudio de mercado antes de salir, cada una de las bandas es básicamente una empresa. O sea, bueno, Claro. todas las empresas son una empresa, pero que está todo pauteado antes de que salga. Sí, igual creo que el K-pop es un concepto diferente porque no están vendiendo solo la música, es baile, es videos, es la imagen, es todo, son ellos. Entonces, igual siendo una banda, creo que es un poco diferente a ser un grupo. Otro Sí, mundo. es todo otro mundo que igual se enfocan porque hay gente en el grupo que solo son bailarinos, bailarinos, solo son cantantes o sea, es como que todo ese trabajo en equipo de todos los integrantes del grupo es lo que hacen que sea todo una mezcla de cosas diferentes. Entonces sí, creo que es un poco diferente. Un poquito sobre la gira. Es una gira extensa, lo hablábamos al principio. Van a tener una participación en el Festival de Colombia, en Rock al Parque, super evento por segunda vez. ¿Es Perú la última fecha por alguna razón especial o hay más fechas todavía por anunciarse? De pronto alguna gira por Sudamérica. Perú es la última fecha de este año, entonces estamos muy felices de poder terminar nuestra gira en un lugar que nunca hemos visitado y que ya teníamos mucho tiempo planeado visitar, entonces va a ser muy especial. Perfecto. ¿Tienen mapeados algunos de pronto, o sea, terminando esta gira por América, de pronto Europa, de pronto Brasil, incluso puede ser un mercado increíble, un Rock in Rio quizás? Encantadísimas, de hecho justo se está planeando todo eso para el siguiente año, no sabemos, todavía no está nada cerrado, pero nosotras definitivamente queremos visitar. Muchas gracias, chicas. Tengo 50.000 preguntas más, pero espero que tengamos la oportunidad de tener una entrevista un poquito más larga. Queda cerrado. Muchas gracias por la Muchísimas oportunidad. gracias a ti, que tengas lindo día y nos vemos el 7 de diciembre, ojalá. Nos vemos en Perú. Muchas gracias. Nos vemos, bye. Gracias.